Bien, pues vamos a comenzar la reunión de hoy. Eh, Muy buenos días a todos los presentes. Antes que nada, gracias por acompañarnos a este seminario web. Mi nombre es Enzo Castro. Es un placer darles la bienvenida en nombre de Nova Red y Vicarius. ¿Vale? Pues la agenda, en esta sesión vamos a cubrir una agenda muy concreta enfocada a aportar valor práctico. Primero realizaremos una breve presentación de Nova Red para que conozcan muy resumida cuenta quiénes somos y cómo trabajamos. A continuación, Florencia Martín nos hablará sobre cómo cumplir con la directiva NIS 2, uno de los grandes desafíos actuales para las organizaciones europeas. Luego veremos una demo de Vicarius, la solución de Vicarius, y cerraremos el webinar con un espacio de preguntas y respuestas donde podrán plantear sus dudas. Pero no pasa nada si quisiesen levantar la mano, por ejemplo, en la demo, si se les viene algo a la mente. ¿Vale? Pues antes de avanzar, permítanme presentar a quienes estaremos acompañándolos hoy. En primera instancia nos acompaña Óscar de Eugenio. Seguramente ya han tenido contacto con él, es el gerente comercial de Nova Red de España. Y también contamos con María Florencia Martín, gerente de ventas para EMEA en Vicarius, quien liderará el bloque sobre el NIS 2. Y por mi parte, quien les habla, responsable de BDM y preventa en Nova Red España. Y yo estaré moderando la sesión y presentando parte de ella. Dicho esto, los invito a sacar el máximo provecho a esta sesión. Vamos a comenzar en breve sobre la introducción de Nova Red y a continuación estaremos de lleno en el impacto de NIS 2, ¿vale? Bien. Nova Red contamos con 31 años ya de experiencia en ciberseguridad en Iberoamérica. Somos una compañía especializada en seguridad de la información, con un equipo alrededor de 370 profesionales, de los cuales más de 90 son ingenieros dedicados a ingeniería en consultas. Gestionamos miles de dispositivos y procesamos entre más de 24 millones de eventos mensuales y atendemos más de 7.500 incidentes de seguridad. Cada mes trabajamos con más de 1.000 clientes, entre ellos unas 400 grandes corporaciones. Además, tenemos presencia directa en 4 países. Nacimos en Chile, posteriormente abrimos en Argentina. Luego nos expandimos para Brasil y por último acá ya en España. Esto nos permite acompañar a nuestros clientes de forma cercana y local, con una fuerte experiencia y a nivel internacional. ¿Vale? Muy rápidamente, para ofrecer el máximo valor en Nova Red, trabajamos con un ecosistema de partners tecnológicos líder en distintas áreas de ciberseguridad, como pueden ver en este ejemplo. Estas alianzas nos permiten entregar mejor soluciones y, y acá, como os decía, un ejemplo de nuestros partners actualmente, muchos en España y en Latinoamérica. Eh, Nuestra experiencia se respalda en la confianza de clientes de primer nivel, especialmente en sectores críticos, como pueden ver, banca, telecomunicaciones, aerolíneas y grandes organizaciones. Y como os decía, esto nos acerca o de forma más práctica a los retos actuales de la materia de seguridad en cumplimiento normativo de la Unión Europea, como los que abordaremos hoy con NIS 2. Y nada, sin más, vamos a ello. Paso la palabra a Flore para que pueda hablarnos sobre todo lo que conlleva y darnos una visión más clara para el cumplimiento de la tecnología de Vicarius. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enzo. ¿Me confirman si están viendo ya mi pantalla? ¿Sí? Bueno, como mencionaba antes en la introducción, hoy nos vamos a enfocar en NIS2. Sabemos que muchas organizaciones ya tienen herramientas de seguridad, tienen visibilidad, reciben alertas, hacen escaneos en torno a lo que hoy nos compete, que es la gestión de las vulnerabilidades, pero siempre hay una pregunta clave que casi nadie puede responder con claridad, y es ¿cuánto tiempo toma corregir una vulnerabilidad crítica? Y eso exactamente es lo que cambia con la directiva NIS2, porque NIS2 no mide cuántas herramientas tiene o no pide que agreguemos más herramientas, sino que lo que va a medir es qué hace la organización con los riesgos que identifica. En nuestra experiencia, el mayor gap no está en detectar vulnerabilidades, sino en remediar eficazmente y a tiempo. Y si ustedes luego de la reunión revisan un poco cuál es la estrategia que nosotros tenemos desde el inicio, desde la concepción de nuestra solución, es enfocarnos en la remediación. No venimos a añadir más ruido ni más alertas, venimos a cerrar un ciclo que es priorizar lo que realmente importa y aplicar medidas correctivas incluso cuando no haya parches disponibles. El objetivo es reducir el riesgo real y poder, bueno, demostrarlo, por supuesto, con reportes, con información que les permitan a ustedes también estar en compliance y pasar a las auditorías. Porque finalmente lo que NIS2 pone sobre la mesa es, ¿estamos gestionando las vulnerabilidades o solamente las estamos observando? Y aquí quiero hacer una introducción a cuáles son las principales crisis que se identifican en el mercado. En primer lugar, una crisis de velocidad. Las empresas hoy con los escáneres tradicionales toman una foto de la situación actual y sobre eso comienzan a remediar, pero eso no es visibilidad en tiempo real. Luego tenemos una crisis de precisión. Las herramientas tradicionales generan en promedio un 95% de falsos positivos. Lo vamos a ver en un slide más adelante, la cantidad de alertas que gestiona un analista de seguridad y cómo hace para poder priorizar y tomar acción sobre lo que realmente es más urgente en cada organización, que es esta crisis de remediación. Hoy los equipos de ciberseguridad, los equipos de IT, consumen más tiempo en el triage que en solucionar o aplicar los parches. Y finalmente una complejidad en lo que es el cumplimiento, en los costos que esto lleva. No solamente en el costo de ser víctima de una brecha de seguridad, sino además de alinear los controles de NIS2 en entornos multiproveedor, que requieren un rastreo de evidencia unificado para auditorías. Muchas veces los equipos que gestionan las vulnerabilidades tienen tareas distribuidas, ciberseguridad identifica la vulnerabilidad, luego el equipo de IT es el responsable de aplicar el parche y esa trazabilidad desde el momento que se identifica hasta que realmente se realiza la actualización, muchas veces no se genera en un flujo de trabajo que nos asegure que lo que realmente importa se está gestionando. Luego también tenemos otros factores externos que mientras estamos ocupados en aplicar los parches, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces la gestión tradicional de la vulnerabilidad está obsoleta. Tenemos demasiadas vulnerabilidades para muy pocos recursos. En 2025, las nuevas vulnerabilidades detectadas fueron más de 50.000. Esto es un promedio de aproximadamente 130 nuevas vulnerabilidades por día. Esta velocidad, y está un poco asociado a lo que la NIS2 nos exige, es que tenemos que notificar incidentes significativos en un plazo de 24 horas. Pero si estamos gestionando 130 nuevas vulnerabilidades por día, si un analista está gestionando más de 1.000 alertas por mes, ¿cómo hacemos para poder responder en el plazo que la normativa nos exige, 24 horas? Las vulnerabilidades. Los sistemas críticos a menudo no pueden parcharse de forma inmediata porque, bueno,
no tenemos la ventana de tiempo disponible o el vendor todavía no ha lanzado la actualización para poder aplicarla. Y hoy la normativa nos exige la higiene cibernética, que es uno de los puntos claves de la normativa. Y hoy en promedio, como ven aquí en pantalla, a una organización remediar le lleva por lo menos unos 102 días. Y estamos hablando de vulnerabilidades conocidas. Además de que el 70% de los ataques del último año, de ransomware específicamente, fueron ejecutados gracias a sistemas no parcheados. Entonces, realmente tenemos una problemática, que es que estamos viendo que cada vez al atacante le toma menos tiempo aprovechar las vulnerabilidades. A nosotros, las organizaciones, nos lleva cada vez más tiempo, porque cada vez tenemos más alertas y más aplicaciones que necesitamos que se usen para el trabajo, para la continuidad de negocio, pero también eso trae asociado más riesgos. Entonces, finalmente las ciberamenazas se mueven tan rápidamente, están más automatizadas y gestionadas, pero nosotros, de nuevo, por normativa, vamos a tener que notificar incidentes en menos de 24 horas y aplicar parches en aplicaciones o sistemas críticos con prioridad. Por otro lado, también el gran desafío que tenemos desde hace años, porque, bueno, llevo más de 15 años en ciberseguridad y desde que comencé siempre estamos hablando de que Gartner predice una falta de recursos en el área de ciberseguridad, de que cada vez vamos a necesitar más personas para gestionar. Y esto realmente se está viendo, ya está impactando realmente en los equipos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el mayor cuello de botella en términos de gestión de vulnerabilidades se encuentra en la remediación. Y esto nos lleva al punto inicial que comentaba antes. La estrategia de Vicarious se centra en optimizar la remediación, pero también la NIS 2 lo que busca es cubrir este tema de falta de actualización, de higiene del software, de responder los incidentes en un determinado periodo de tiempo. También sabemos que hoy, y abro la pregunta para los que están hoy aquí también, la mayoría de los equipos encargados de aplicar parches lo hacen en forma manual. Y es algo que siempre pregunto en cualquier reunión que tenemos con clientes o incluso en partners que están brindando servicio de gestión de vulnerabilidades. Hoy las herramientas en la remediación son escasas. Entonces, no solamente es suficiente este tipo de forma para aplicar parches, sino que también es riesgoso. ¿Por qué? Porque le estamos dando a un analista más de 1000 alertas, de las cuales el 53% no son relevantes. Le estamos dando el trabajo de priorizar y de seleccionar qué aplicaciones o qué parches son más críticos a ser implementados. Y finalmente, ver que solamente al día de hoy el 27% de las organizaciones tienen visibilidad en tiempo real de su nivel de exposición. Y esta palabra van a ver que comienza a aparecer cada vez más en la presentación, exposición, ¿sí? Por eso nos hace sentido que las normativas pongan foco en reducir el riesgo que puede traer la sobrecarga de trabajo, la automatización y la simplificación. Y aquí NIS 2 viene a cambiar el juego, porque con la transposición de la directiva del Real Decreto 7 de 2024, la ciberseguridad deja de ser un asunto técnico para convertirse en un mandato legal y fiduciario. Las autoridades competentes como INCIBE, el CCN, supervisan hoy las entidades esenciales e importantes. Pero aquí lo que tenemos que entender es que lo que viene a cubrir la normativa no es solamente controlar, sino asegurar que todas las entidades esenciales para la economía de España, para la economía de la Unión Europea, están protegidas y en cumplimiento. Y este cumplimiento ya no es un riesgo teórico solamente, sino que también conlleva sanciones financieras y responsabilidad personal directa para quienes están a cargo de cumplir o de asegurar la norma, que estamos en compliance en la normativa. Hoy este panorama nos trae
o pone sobre la mesa que muchas compañías cuentan con escáneres tradicionales. Cuando hablamos de escáner tradicional, estamos pensando en programar un escaneo, en sacar una foto de cuál es la situación actual y trabajar con ese panorama para los próximos días. Pero el problema en realidad es el gap entre el descubrimiento y la remediación. La normativa NIS2 requiere que el riesgo sea gestionado proporcionalmente. Si tenemos 10.000 vulnerabilidades y el equipo solo puede parchear 100 por semana, no estamos cumpliendo, sino que estamos expuestos a un posible riesgo. Aquí lo que intenté resumir es algunos de los requisitos de la normativa que, por supuesto, que con Vicarious y con Novared podemos cubrir y podemos trabajar. Si se fijan, no estamos hablando de medidas aisladas. Si se fijan o si llegan a leer cada uno de los cuadros. Lo que la normativa está pidiendo es un enfoque integral, desde el análisis de riesgo, pasando por la gestión de incidentes, incluso hasta la continuidad de negocio y la seguridad en todo el ciclo de vida. Pero hay un punto en común que conecta prácticamente todos los bloques, que es la gestión efectiva de las vulnerabilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de análisis de riesgo, el primer paso es tener visibilidad continua de los activos y de las debilidades o de las vulnerabilidades que tienen esos activos. Con Vicarious nosotros tenemos un inventario activo en tiempo real, y esto es algo que quiero enfatizar. En tiempo real significa que no voy a trabajar como un escáner tradicional. La herramienta va a poder detectar cualquier cambio que haya, ya sea una nueva aplicación, una nueva versión, un nuevo sistema operativo implementado e incluso todas las vulnerabilidades que están asociadas a esas aplicaciones o sistemas. En gestión de incidentes, la velocidad de respuesta depende directamente de si somos capaces de priorizar y actuar sobre vulnerabilidades críticas. Esto es, como mencionábamos antes, si tenemos más de 10.000 vulnerabilidades y solo puedo gestionar 100, ¿qué tan veloz estoy siendo para responder a esas vulnerabilidades, a ese riesgo que tengo en la organización? Y en continuidad de negocio, el gran reto es mitigar los riesgos sin impactar en la operación, sobre todo cuando no hay parches disponibles o cuando no hay una ventana de tiempo para poder aplicarlos. Y aquí nosotros vamos a ver en la demo que voy a hacer puntualmente, voy a trabajar sobre estos casos de uso, la priorización que nosotros hacemos a través de los X-Tags es un valor diferencial, porque no solamente podemos identificar cuáles son las actualizaciones más críticas por el CVE o el CVSS, el score que se le da a la vulnerabilidad, sino también por información de contexto, por información de cómo ustedes están utilizando esa aplicación, qué permisos de administrador tiene, qué uso de red se hace, si es una solución o una aplicación que es de alto uso dentro de la organización. Y también la normativa introduce algo clave, que es demostrar efectividad, ¿sí? Entonces voy a repasar para que no nos perdamos. Hablamos de visibilidad en tiempo real, hablamos de tiempo de respuesta ante incidentes o ante el riesgo, la mitigación de ese riesgo y finalmente la necesidad de demostrar efectividad. No basta solamente con decir que tengo visibilidad y estoy gestionando, sino que tenemos que poder demostrar, medir tiempos de remediación, cumplimientos de SLA y, por supuesto, demostrar que el riesgo se está reduciendo. Entonces, en aspectos como la higiene cibernética, que es uno de los puntos que se están presentando ahora en pantalla, o la criptografía, volvemos siempre al mismo punto. Configuraciones seguras, eliminación de debilidades, reducción continua de la superficie de ataque. ¿Y eso cómo lo podemos cubrir? Por supuesto, con
reportería que evidencie que todo lo que nosotros estamos gestionando realmente tiene un impacto, no solamente en la continuidad del negocio, sino también la reducción del riesgo. Pero también la herramienta viene a cubrir un punto muy importante que es compliance, ¿sí? La herramienta cuenta con un módulo de compliance que es basado en SIS, que tiene benchmarks que nos van a permitir identificar cualquier falta de configuración o mala configuración, configuraciones que no son seguras o, bueno, disminuir, por supuesto, el riesgo en ese sentido. No se trata de tener más herramientas, sino de tener un proceso eficaz capaz de identificar, priorizar y remediar vulnerabilidades de forma continua y demostrable. No sé si hay alguna consulta o alguna duda en el chat o si alguien quiere preguntar o agregar información en base a la experiencia que tienen. Creo que logré resumir en este slide los puntos para vicarios, por supuesto, más relevantes y en los que podemos realmente ayudar a los clientes. Entonces, entrando un poquito, si no hay ninguna pregunta, entrando un poco ya a lo que es Vicarious, nosotros somos una plataforma que cubre todo el ciclo de las vulnerabilidades. Con nosotros no es necesario tener un escáner para identificar la vulnerabilidad y otra herramienta para remediar, sino que es una solución completa que nos va a permitir detectar, analizar y priorizar y finalmente remediar. Esto es lo que en el mercado o en la industria seguramente habrán visto, se llama gestión preventiva de la exposición. Gartner el año pasado sacó un nuevo cuadrante puntualmente orientado a esto. Vicarious forma parte de ese cuadrante. De hecho, también IDC nos ha recomendado como una de las soluciones a seguir para poder cubrir esta nueva categoría, vamos a llamarle. Y Vicarious está diseñado puntualmente para cerrar el gap entre el descubrimiento y la remediación. NIS 2 requiere medidas basadas en riesgo. Nosotros usamos X-Tags, que lo vamos a ver ahora en la demo. Los X-Tags es información de la vulnerabilidad, información de las aplicaciones, pero también de contexto. Y esto nos va a permitir cubrir la exigencia de NIS 2, que está relacionada a las medidas basadas en riesgo. En lugar de perseguir miles de vulnerabilidades, lo que vamos a hacer es, aplicando estos X-Tags inteligentes, identificar cuáles vulnerabilidades realmente son explotables en la infraestructura específica. Y esto va a ser único en cada cliente, porque no todos los clientes tienen las mismas configuraciones en sus aplicaciones o en sus sistemas operativos. Lo que nos va a permitir, a nivel negocio, impacto, es enfocar el presupuesto y el personal en los riesgos que realmente representan una exposición real. Lo otro que me gusta resaltar de este slide es la parte de remediación, que realmente es nuestro diferencial. ¿Cuántos de ustedes muchas veces o sus equipos no tienen el tiempo para aplicar los parches de todas las aplicaciones, cuando no hay una ventana de mantenimiento para poder actualizar un servicio, un sistema crítico? Nosotros tenemos una tecnología patentada que se llama Patchless Protection, que es un virtual patching, que lo que viene a cubrir es la brecha del parche, que es el tiempo entre que se descubre una amenaza y se prueba un parche o el vendor lanza la actualización. Y ahí es donde ocurre la mayor cantidad de intrusiones. Veíamos antes, más del 75% de los ataques utilizan vulnerabilidades conocidas con parches ya publicados. Entonces, lo que ofrece el Patchless Protection es un campo de fuerza, una protección para que nosotros, hasta que podamos aplicar el parche, hagamos un monitoreo de la aplicación, hagamos un monitoreo de los procesos que tiene esa aplicación y en cuanto vemos un comportamiento anómalo, poder protegerla, poder contener
esa aplicación, ese servicio, de manera que aseguramos mantener la continuidad del negocio en sistemas de emisión crítica, mientras se cumple con los requisitos de controles compensatorios de la normativa. Y finalmente, otra cuestión que es muy importante es el scripting, ¿sí? Que es una de las tecnologías o la ingeniería que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes, que es una librería pública de más de 1000 scripts que le van a permitir a los equipos no solamente trabajar sobre las vulnerabilidades, sino también realizar distintas actividades relacionadas a mitigación, a detección de vulnerabilidades, a remediación. Si nos siguen luego en LinkedIn, a Vicarious, van a ver que todas las semanas nosotros publicamos un CVE, que llamamos CVE de la semana, o CV de la semana, donde no solamente mostramos qué es lo que hace, sino también compartimos scripts públicos para que nuestros clientes puedan saber si dentro de su entorno esa vulnerabilidad existe, y si existe, remediarla hasta que se lance la actualización por parte del vendor. Esto no solamente protege la reputación de la compañía y garantiza que sigan manteniendo su continuidad de negocio, sino que también muchas veces nos permite incluso hasta realizar hardening de sistemas. Por ejemplo, permitir que ciertas aplicaciones que sean actualizadas a su última versión. Hablamos de nuevo de la higiene cibernética, mantener todos los sistemas actualizados y mantener todos los sistemas conforme lo que la normativa nos pide, que es higiene, básicamente. Bueno, esto un poco ya lo conversé, pero la realidad es que como nos enfocamos en la remediación, como vemos que la normativa también habla mucho de los tiempos de respuesta, de la manera en que nosotros identificamos el riesgo y actuamos sobre él, las opciones para actuar rápido, sin depender de procesos manuales ni de ventanas de mantenimiento, son las que tenemos a disposición. Por supuesto que contamos con un parche manual, pero lo que a nosotros nos interesa es brindar opciones inteligentes para cada escenario. Por ejemplo, automatizamos la identificación y aplicación de parches. Hay ciertas industrias que tienen, además de la normativa NIS2, otras regulaciones que exigen que las vulnerabilidades críticas sean remediadas en un periodo no mayor a 20 días. Con la automatización de la remediación nosotros podemos hacer un proceso en el cual validamos que la vulnerabilidad es crítica, realizamos las pruebas necesarias en un entorno controlado, y si vemos que esto funciona, podemos lanzarlo al entorno en producción. Entonces, nos aseguramos que dentro del periodo que la regulación exige, nosotros tenemos el parche aplicado en forma correcta. Cuando el parche no existe, podemos aplicar lo que mencionábamos del Patchless Protection. Podemos también aplicar playbooks de remediación que nos van a permitir abordar vulnerabilidades mediante script, desactivar servicios, ajustar configuraciones o incluso también aplicar lógica propia para la organización. Dos cosas más y pasamos a una breve visión de lo que es la solución, porque tenemos pocos minutos por delante, pero sí mencionarles que no solamente proveemos la gestión de la vulnerabilidad, sino que también cubrimos distintos sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, más de 10.000, más de 11.000 diría, porque ya superamos los 11.000 aplicaciones de terceros que cubrimos con la solución, e incluso si sus organizaciones tuvieran aplicaciones in-house, también las vamos a detectar con el inventario que realizamos. Por supuesto que no las vamos a poder actualizar, pero sí vamos a poder monitorearlas con el virtual patching. Entonces, cualquier comportamiento anómalo que esa aplicación, ya sea propietaria o incluso legacy, pueda llegar a tener,
la vamos a estar monitoreando y vamos a estar controlando que eso no sea un riesgo para que un atacante pueda explotarla. Por otro lado, la visibilidad. En esta versión que voy a mostrar, no, pero en una versión que estamos a días de lanzar, vamos a estar cubriendo no solamente las aplicaciones y sistemas operativos, sino también todo lo que es un nuevo Network Scan, que nos va a permitir monitorear bueno, IoT, switches, cámaras, impresoras. Hoy tenemos una integración con Nmap, pero estamos yendo un paso más e integrando con dispositivos de red por fuera de lo que es Nmap. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que quieran agregar o que quieran mencionar? Si no, pasamos ya directamente a la demo. Por el momento, Flores, no hay consultas en el chat. Bueno, perfecto. Sí. Entonces ahora sí voy a pasar aquí a la demo. Nuestra solución es una solución cloud. Tenemos cumplimiento con GDPR, tenemos certificaciones de SOC tipo 2. Podemos compartir el dashboard si fuera necesario, si a alguno les interesa cómo estamos cubriendo toda la parte de cumplimiento, ¿no? Tenemos un data center que también cubre la región de Europa, en Alemania. Y una vez que nosotros hacemos el deploy del agente, que es un agente muy liviano, no piensen en un agente y vayan automáticamente al concepto de EDR o esos agentes que son un poco más pesados por la naturaleza de lo que hacen. Este agente es muy liviano y automáticamente cuando esté instalado, vamos a tener lo primero, que me lo anoté, voy a ir paso a paso para ser bien efectiva con la demo. La identificación continua, que es una de las cuestiones que nos pide la normativa. Identificar en forma continua cuál es el inventario de aplicaciones, cuáles son los dispositivos que tengo protegidos, cuáles son los sistemas operativos y sus versiones. Si quisiera más información, siempre estoy a un clic de distancia para poder entender de qué va mi entorno, ¿sí? Con todo el análisis de los dispositivos que lo tienen implementado, de cuáles son sus versiones, de las vulnerabilidades que están afectando a estos sistemas. Y esto cumple, por supuesto, con lo que es detección continua, ¿sí? El punto de la normativa que es identificación continua del riesgo. En segundo lugar, vamos a tener también aquí toda la información de las vulnerabilidades que están impactando en mi entorno. ¿Okay? Vamos a tener todas las vulnerabilidades que hemos identificado y todas aquellas que hemos mitigado. Vamos a poder consultar el tipo de vulnerabilidad. Hablábamos hoy ay, se me fue la palabra, bueno, remediación efectiva, perdón. De automatizar esa remediación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poder tener una visión muy clara y sencilla de cuáles son las vulnerabilidades más críticas que hoy tengo en la infraestructura. Si deseara saber más información, por qué esto es crítico para mi organización, de nuevo, vamos a poder ver el detalle de esta información dentro de la herramienta. Cuáles son el trato recomendado o qué recomienda Vicarious para asegurar o para actualizar o realizar esta remediación efectiva que nos pide la norma, y ya contar con los parches o las actualizaciones dentro de la herramienta para poder hacer esa remediación con distintas técnicas. Si quisiera la puedo hacer manual. Por ejemplo, sé que Firefox es una aplicación de alto riesgo. Voy a seleccionar las actualizaciones que tengo disponibles. Esto lo estamos haciendo en manual, pero supónganse que no solamente quiero actualizar Firefox, quiero actualizar todos los browsers que tengo instalados y que la herramienta me va a traer en este listado. Creo que hasta ahí estoy bien. Voy a seleccionar todas las actualizaciones disponibles para esos parches, para esos sistemas operativos.
Los dispositivos que la herramienta me los va a traer automáticamente, de nuevo, como ven, esto es en tiempo real. Si hubiera un nuevo dispositivo que se agregó hace 2 horas que tiene esta misma parche que necesita ser implementado, lo voy a tener listado aquí. Y una vez que selecciono cuándo quiero realizar esta actualización, voy a tener un resumen y voy a poder lanzar este parche automáticamente. Pero ¿cómo hago este análisis de riesgo? ¿Cómo priorizo basado en riesgo? Que es uno de los puntos que la normativa nos exige, que es cumplir con la evaluación y gestión del riesgo. Hablábamos de los XTAGs. Los XTAGs son distintas categorías que tenemos que están asociadas, por supuesto, a la vulnerabilidad, al score que tiene esa vulnerabilidad, o sea, al nivel de riesgo que se le ha dado a esa vulnerabilidad, y a la información de contexto, es decir, cómo la estoy usando dentro de la organización. Por eso yo les mencionaba antes que cada cliente va a tener un panorama distinto en este dashboard. Quizás alguno tiene configurada una aplicación que tiene vulnerabilidades de alto riesgo de una manera más segura que otro que la tiene con permisos de administrador. Entonces eso va a hacer que el riesgo sea diferente. Y aquí lo que podemos hacer es ir utilizando filtros de las 3 categorías de amenazas y de información, por ejemplo, si la aplicación o la vulnerabilidad fue utilizada para Log4Shell, si tiene un exploit conocido. Y una vez que, permítanme, aquí voy a bajar, que seleccionamos todas estas condiciones, voy a ver en el dashboard que de las aplicaciones que tengo instaladas, 2 cumplen con todos estos requisitos. Y aquí, si quisiéramos explorar cuáles son, vamos a ver, bueno, justamente Chrome y Firefox. Esto es casualidad, que fueron las 2 que mencioné antes en el ejemplo. De esta manera, cubrimos la priorización basada en riesgo de la normativa. Y por último, lo que les quiero mostrar es la automatización, que esto para nosotros va a impactar en 2 puntos de la normativa. El primero es la remediación efectiva, que es cumplir con aplicación de medidas correctivas. Y la segunda es reducción de la superficie de ataque, que nos va a permitir parchear y hacer todo de una manera más eficaz. Voy a mostrar una automatización, es decir, qué sucedería si yo quisiera actualizar un sistema operativo, ¿sí? Los que tengo aquí en el entorno, en forma automatizada. Voy a pedir, esto es una acción a futuro, entonces todas las vulnerabilidades críticas de alto riesgo y de mediano riesgo que puedan tener estos sistemas operativos, quisiera actualizarlas en forma automática. Tengo opciones de auto-reboot, por ejemplo, si quiero que se reinicie después de 2 horas de haber aplicado el parche, puedo permitirle al usuario que cancele o que retrase, porque bueno, está haciendo alguna otra cosa, está trabajando, está en un viaje de negocio, lo puede hacer. Y aquí viene la parte interesante que les mencioné de los scripts. Supongamos que antes de comenzar quisiera realizar alguna acción puntual para validar si, vamos a ir a Windows, por ejemplo, si tenemos o listar, voy a buscar, queremos antes de realizar el parche actualizar Chrome a la última versión. Tenemos distintas categorías, la verdad que la parte de scripting para mí es uno de los valores agregados que más nos diferencian, porque nos van a permitir realizar acciones de seguridad, de auditoría, actualización de software, realizar configuraciones, todo en forma remota y automatizada. Entonces, imagínense que queremos realizar algo relacionado a configuraciones. No solamente van a poder utilizar los scripts que tenemos en nuestra biblioteca, sino que también van a poder crear sus propios scripts, ¿sí? Y aquí, creatividad, siempre que se pueda realizar un script, esa acción va a poder realizarse en esta automatización. Y fíjense lo fácil que es
moverlo dentro de la línea de acciones que vamos a realizar. Podemos agregar la cantidad de script que quisiéramos, incluso también podemos agregar una actividad, una acción de compliance basado en los benchmarks que tengamos disponibles, ¿sí? Finalmente, por ejemplo, podemos seleccionar un benchmark de Google. Y una vez que tenemos todas las acciones básicas de la automatización seleccionadas, vamos a trabajar sobre los assets, los dispositivos que queremos aplicar. De nuevo, esto es una acción a futuro. Entonces, lo que nosotros recomendamos aquí es que se trabaje con los grupos dinámicos. Un grupo dinámico lo van a poder crear ustedes en nuestra próxima versión, que les mencionaba que está próxima a unos días a ser lanzada. Lo van a poder hacer a través de IA, por ejemplo, decir, quiero crear un grupo con todos los dispositivos que tengan Chrome instalado con tal versión, en tal departamento o con tales atributos, se va a generar automáticamente el grupo. Y ahí, una vez que lo seleccionamos y que lo armamos, en forma dinámica se va a ir actualizando. Entonces, vamos a estar seguros que si vamos a programar algo a futuro, el grupo que yo haya seleccionado va a ser el correcto. Entonces, seguimos trabajando con Windows, ¿sí? Y con Chrome. Podemos seleccionar dos grupos distintos y una vez que los tenemos ya seleccionados, podemos decir cada cuánto lo quiero realizar, ¿sí? Y aquí está de nuevo la remediación efectiva. Parche automático, protección del virtual patching y un enfoque proactivo, un enfoque a no esperar a tener la vulnerabilidad, sino una vez detectada en tiempo real, porque la herramienta, como tiene un agente instalado, no necesito programar un escaneo, digo, lo voy a hacer cada semana, todos los lunes, a partir de tal hora, o lo voy a hacer en forma mensual, lo voy a programar a partir del día de hoy hasta fin de año, ¿sí? Y de esta manera, una vez que seleccionamos la frecuencia, vamos a lanzar la acción. ¿Dónde lo vamos a ver? En la Activity Log. Aquí vamos a ver todas las acciones programadas, realizadas, en ejecución y finalizadas, y programadas, perdón. Vamos a poder ver con información concreta dónde se implementó, si falló, qué fue exactamente lo que se hizo, ¿ok? Y por supuesto no me quiero demorar mucho más porque estamos pasados de tiempo. Tenemos una sección de reportería que vendría a cubrir otro de los puntos que son las métricas de tiempo de resolución, la evidencia de remediación, los dashboards claros y por supuesto también con el módulo de compliance. Lo que vamos a poder cubrir con los benchmarks es misconfiguration, no me sale en español, o malas configuraciones, o bueno, todo temas relacionados a compliance, y vamos a poder también recibir la información de si estamos fuera de cumplimiento, cómo llegar a cubrir esa brecha. Lo resumí bastante porque estamos un poco cortos de tiempo, pero creo que quiero terminar, no voy a hablar de Vicarious, que ya un poco luego podemos conversar si les interesa un poco más, pero sí que sepan que somos una empresa global, estamos en más de 60 países, más de 200 partners, más de 5 millones de activos protegidos con la herramienta. Y lo que los invito, muchas veces todo suena muy bien en la teoría, todo se ve muy bien en el PowerPoint, todo se ve muy bien en la demo que tenemos preparada, pero los invito a que nos soliciten una evaluación de riesgo gratuita. De nuevo, la instalación de la gente es súper rápido, en 15, 20 minutos van a tener visibilidad de los activos, van a tener visibilidad de las vulnerabilidades, vamos a identificar cuáles son las vulnerabilidades más críticas y los parches disponibles que tienen para realizar, y en aquellos que no, podemos incluso protegerlos con el virtual patching. Y finalmente, ayudarlos con un diseño de una hoja de ruta de remediación alineada con lo que es el marco legal de la NIS 2 bueno, en España y en Europa, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Florencia, por tu completa presentación. Y pues nada, hemos llegado al final de nuestro seminario web. Esperemos que la presentación le haya resultado útil y muy práctica. Desde ya, como comentaba Florencia, le invitamos ya a que podáis realizar un assessment inicial sin ningún compromiso. Y bueno, a posteriori enviaríamos la presentación y con la grabación a todos. Así que, por último, muchas gracias por su tiempo y nada, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas No sé gracias. si quiere Gracias. alguien Mira, dejar. están escribiendo, no sé si hay alguna consulta. Sí, Vale. Se sí, despide David muchas de gracias, nosotros. David. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.